Hola, hoy nos metemos de lleno en unas glándulas chiquitas, pero, súper poderosas, las suprarrenales. Y más específicamente, vamos a explorar su parte de afuera, la corteza, una verdadera fábrica de hormonas que son, bueno, vitales. Para guiarnos, tenemos como base el capítulo 78 del Guyton y Hall, un texto clave en fisiología, ¿verdad? La idea es entender bien qué hacen estas hormonas córtico-suprarrenales, cómo se producen y por qué son tan importantes. Desde el equilibrio de líquidos hasta cómo manejamos el estrés. Vamos a analizarlo en detalle, pero yendo a lo esencial. Exacto. Nos vamos a enfocar hoy en la corteza suprarrenal, que es la que produce los corticoesteroides. La médula, que fabrica adrenalina y noradrenalina, es otro tema, muy ligado al sistema nervioso simpático. Hoy, el centro son estos esteroides que vienen del colesterol, hormonas muy distintas entre sí, pero todas fundamentales, como decías. Entendido. Y si es una fábrica, como dijiste, ¿eso significa que hay como distintas líneas de producción ahí adentro? Precisamente. Es una buena analogía. La corteza no es todo igual, ¿eh? Tiene 3 capas, 3 zonas bien claras, y cada una se especializa, digamos, en un tipo principal de hormona. La de más afuera es la zona glomerular. Es chiquita, un 15% más o menos, pero es la única que produce cantidades importantes de aldosterona. Ese es un mineral o corticoide clave. ¿Y por qué solo esa zona? Porque tiene una enzima especial, la aldosterona sintasa, y su producción responde sobre todo a señales que tienen que ver con los líquidos y los electrolitos del cuerpo, como la angiotensina 2 y cuánto potasio hay. Después, en el medio está la capa más grande, como el 75% del total, la zona fascicular. Esta es la principal fuente de los glucocorticoides. El protagonista acá es el cortisol, sin duda. También hace un poquito de andrógenos. ¿Y esta zona a quién le hace caso? Esta obedece más a las órdenes que vienen de arriba, del cerebro, del eje hipotálamo-hipófisis, a través de una hormona que se llama ACTH, la corticotropina. Y ya la capa más interna es la zona reticular. Se especializa en fabricar los andrógenos suprarrenales, como la DHEA, aunque también produce algo de glucocorticoides, y su control también depende mucho de la ACTH. Qué interesante. O sea, 3 líneas de producción en la misma fábrica, pero cada una con su jefe, digamos. La aldosterona pendiente de los fluidos, el potasio, y el cortisol y los andrógenos más conectados con las señales centrales, como la ACTH. Pero todas arrancan igual, ¿no? Con el colesterol. Correcto, esa es la materia prima común. Todas son hormonas esteroideas, derivadas del colesterol. Tienen una estructura química parecida por eso. Pero pequeños cambios, pequeñas diferencias hacen que sus funciones sean radicalmente distintas. Se clasifican en esos 3 grupos que ya nombramos. Primero, los mineralocorticoides. La aldosterona es el principal. Su trabajo es regular los minerales, o sea, los electrolitos, como el sodio y el potasio. Después, los glucocorticoides. El cortisol es el más conocido. Se llaman así por cómo afectan la glucosa, pero sus efectos son súper amplios. Metabolismo de proteínas, de grasas, respuesta al estrés, inflamación. De todo un poco. Y finalmente, los andrógenos suprarrenales. Son hormonas sexuales masculinas, pero más débiles. En mujeres son importantes para el vello axilar y púbico, y bueno, pueden ser relevantes en algunas condiciones médicas. Vale, perfecto. ¿Y cómo hace la fábrica para transformar ese colesterol en hormonas tan distintas? ¿Es muy complejo el proceso? Tiene varios pasos, pero hay uno que es como la llave maestra. Todo empieza con el colesterol, claro. La célula de la corteza lo agarra, sobre todo de las LDL que andan circulando en la sangre. Las del colesterol malo que le dicen. Esas mismas. Bueno, una vez adentro, el colesterol va a las mitocondrias, y ahí una enzima clave, la colesterol desmolasa, lo convierte en pregnenolona. ¿Y por qué es tan clave ese paso? Porque es el paso que limita la velocidad de toda la producción. Es como el cuello de botella para fabricar todos los esteroides suprarrenales. Qué tan rápido funciona esa enzima determina cuánto se produce en total. Y lo interesante es que tanto la ACTH, que digamos pide cortisol, como la angiotensina 2, que pide aldosterona, las dos aceleran este primer paso. Es fundamental. Entiendo. A partir de ahí, de la pregnenolona, empieza una serie de reacciones. Son como pasos en cadena, ¿viste? Enzimas específicas van modificando la molécula. Algunas reacciones pasan en las mitocondrias, otras en otra parte de la célula, el retículo endoplásmico.
Como una cadena de montaje, entonces. Cada enzima hace un trabajito específico. Exactamente. Y si falta una de esas enzimas o no funciona bien, por un tema genético, por ejemplo, la producción se altera muchísimo. Pueden faltar hormonas o producirse intermediarios raros. Claro. Y además de las naturales, sé que hay sintéticas que son muy potentes, ¿no? Sí. Se han desarrollado muchos esteroides sintéticos. Algunos buscan potenciar un efecto y minimizar otro. La dexametasona, por ejemplo, que nombraste antes. Que se usa un montón en medicina. Claro, tiene una acción glucocorticoide potentísima, mucho más que el cortisol nuestro, pero casi nada de acción mineralocorticoide. O sea, no afecta casi el tema de la sal y el agua. Ideal para buscar solo el efecto antiinflamatorio o inmunosupresor. Hay otros sintéticos que sí tienen más efecto mineralocorticoide, como la fludrocortisona. Una vez que se fabrican, ¿cómo? ¿Cómo se mueven por el cuerpo? ¿Viajan solas? No viajan solas. Se unen a proteínas en la sangre, que las transportan. El cortisol se une muy fuerte, un 90-95%, a una proteína específica, la transcortina o CBG. ¿Y eso es importante? Sí, porque al estar unida, dura más tiempo activa en la sangre. Su vida media es de 60 a 90 minutos. La proteína funciona como un reservorio, ¿viste? La aldosterona, en cambio, se une menos, como un 60%. Por eso se elimina más rápido. Su vida media es cortita, unos 20 minutos nomás. Y su viaje suele terminar en el hígado. Ahí se inactivan. El hígado les pega otras moléculas, las conjuga, para hacerlas solubles en agua y así poder eliminarlas por la orina o por la bilis. Entiendo. O sea que si el hígado o el riñón no andan bien... Exacto. Eso puede afectar cuánto tiempo duran activas estas hormonas en el cuerpo. ¿Se pueden acumular? Hablemos un poco más de la aldosterona. Dijiste que era clave para los minerales, pero leí por ahí que es una hormona salvavidas. Suena fuerte. ¿Es tan así? Lo es, ¿eh? Literalmente salvavidas. Sin aldosterona, el cuerpo empieza a perder sal, cloruro sódico, a lo loco por la orina. Una barbaridad. Ajá. Y como la sal arrastra agua, se pierde mucho líquido, baja el volumen de sangre de forma drástica. Y al mismo tiempo, el potasio, que normalmente la aldosterona ayuda a eliminar por el riñón, se empieza a acumular en la sangre. Mucho. Eso suena peligroso. Es peligrosísimo. Se llama hiperpotasemia. Esa combinación de poco volumen de sangre y exceso de potasio lleva al colapso circulatorio, a un shock y, bueno, la muerte en pocos días o semanas. Es así de esencial. Impresionante. ¿Y qué hace exactamente en el riñón para evitar esa catástrofe? ¿Cómo da la orden? Su principal trabajo es en la última parte de las nefronas, que son como las unidades de filtrado del riñón. Ahí le dice a las células, che, recuperen más sodio para la sangre y a la vez eliminen más potasio hacia la orina. O sea, recupera sal y tira potasio. Exacto, conserva sodio en el cuerpo y elimina el exceso de potasio. Tiene demasiado sodio y con él agua. Eso aumenta el volumen de líquido fuera de las células y sube la presión arterial. Causa hipertensión. ¿Sube mucho el sodio en sangre? Curiosamente no tanto, porque como se retiene agua junto con el sodio, la concentración no cambia demasiado. Además, hay mecanismos que intentan compensar. Quizá el problema más grave del exceso crónico de aldosterona es que se pierde demasiado potasio por la orina. Ah, claro. Eso lleva a tener poco potasio en sangre, hipopotasemia, y puede causar una debilidad muscular muy fuerte. También puede generar alcalosis metabólica, que es un cambio en el pH de la sangre. ¿Y cómo le habla la aldosterona a la célula renal? ¿Es un mensaje rápido? No es instantáneo. Y eso es interesante. La aldosterona es liposoluble, entra fácil a la célula y se une a su receptor específico, el receptor mineralocorticoide o MR, que está adentro. Ajá. Ese complejo hormona-receptor viaja al núcleo de la célula y ahí activa ciertos genes. Le dice a la célula, fabrica esto. ¿Qué fabrica? Nuevas proteínas. Por ejemplo, más bombas de sodio-potasio, que son las que mueven estos iones, y más canales para que el sodio entre y el potasio salga de la célula hacia la orina. Como tiene que fabricar proteínas, el proceso no es inmediato. Tarda. Ponerle 45 minutos, una hora en empezar a notarse el efecto y varias horas para llegar al máximo. Es un mecanismo genómico entonces. Más lento, pero potente. Exacto. Y acá hay un detalle fascinante, de verdad. Resulta que el cortisol,
la otra hormona importante de la corteza, circula en cantidades muchísimo mayores que la aldosterona. Sí, eso dijiste. Bueno, el cortisol también se puede unir a ese mismo receptor MR de la aldosterona. Y si pudiera unirse libremente, como hay tanto cortisol dando vueltas, taparía completamente la señal de la aldosterona. Sería un caos. Claro. ¿Y entonces cómo se evita eso? Con una enzima guardiana espectacular. Está justo ahí en las células del riñón que responden a la aldosterona. Se llama 11-beta-HSD2. ¿Y qué hace esa guardiana? Actúa como un portero súper eficiente. Apenas llega el cortisol, ¡pac!, lo convierte en cortisona. Y la cortisona no activa el receptor MR. Así, protege al receptor para que solo le haga caso a la aldosterona, que es la que tiene que regular la sal y el potasio ahí. Es un sistema de protección elegantísimo. ¡Increíble! ¡Qué bueno! Sí. Y si ese portero falla, por un tema genético o, curiosamente, si alguien come muchísimo regaliz que inhibe a esta enzima. ¿Regaliz? ¿En serio? Sí, el regaliz natural contiene una sustancia que hace eso. Bueno, si falla la 11-beta-HSD2, el cortisol actúa como si fuera aldosterona y te da síntomas de exceso de mineralocorticoides. Presión alta, potasio bajo. Qué loco lo del regaliz. Bueno, volviendo a la regulación normal. ¿Qué le dice a la zona glomerular? Libera aldosterona. Mencionaste la angiotensina 2 y el potasio. Esos son los dos jugadores estrella, los más importantes y potentes. Mira, un aumento chiquitito en la concentración de potasio en la sangre ya dispara bastante la secreción de aldosterona, para que el riñón lo saque rápido. Ajá. Y lo mismo con la angiotensina 2. Esta se produce cuando baja la presión arterial o cuando falta sodio en el cuerpo. Y es un estímulo fuertísimo para liberar aldosterona. La aldosterona entonces ayuda a retener sal y agua y eso sube la presión. Son sistemas de retroalimentación vitales para mantener todo en equilibrio. Hay otros factores, pero con menos peso, ¿viste? Si baja mucho el sodio en sangre, puede estimular un poquito. La ACTH es necesaria para que la zona funcione, digamos que le da permiso, pero no controla las subidas y bajadas rápidas del día a día. Y una hormona del corazón, el ANP, la frena si hay demasiado líquido en el cuerpo. Pero los que mandan son el potasio y la angiotensina 2, sin duda. Clarísimo. Bueno, cambiemos de línea de producción. Vamos al cortisol, la famosa hormona del estrés. Suena a que su trabajo es más variado, ¿no? ¿Cómo afecta el metabolismo? El cortisol es como un director de orquesta metabólico, sí. Y a veces parece dar órdenes un poco contradictorias, pero su misión principal parece ser asegurar que el cuerpo tenga energía fácil de usar, sobre todo glucosa para el cerebro, especialmente en momentos de necesidad como el estrés. Para lograr eso, una de las cosas que hace es subir el nivel de glucosa en la sangre. Genera hiperglucemia. ¿Cómo lo hace? Principalmente, le ordena al hígado que fabrique glucosa nueva a partir de otras cosas, como aminoácidos. Eso es la gluconeogénesis. Y al mismo tiempo, hace que otros tejidos, como el músculo o la grasa, usen un poquito menos de glucosa, como que la ahorra para el cerebro. Con las proteínas es interesante. Por un lado, ordena que se degraden las proteínas en los músculos y otros tejidos. Eso libera aminoácidos a la sangre. O sea, ¿es catabólico ahí? Exacto. Pero, ojo, esos mismos aminoácidos que se liberaron, el hígado los usa para fabricar sus propias proteínas, incluso las proteínas que van al plasma sanguíneo. Así que en el hígado es anabólico. ¿Ves? Medio contradictorio. Sí, curioso. ¿Y con las grasas? Con las grasas, promueve que se liberen los ácidos grasos del tejido adiposo. Aumentan en la sangre y se usan como combustible. Eso también ayuda a ahorrar glucosa. Espera, pero eso último me hace ruido. Si moviliza grasa, ¿por qué cuando hay exceso crónico de cortisol, como en el síndrome de Cushing, la gente engorda de esa manera tan particular? ¿En la panza, en la cara? Es una de las grandes paradojas del cortisol, sí. Y la verdad, no se entiende del todo bien por qué pasa. Aunque moviliza grasa de brazos y piernas, parece que favorece que se deposite justo en el tronco, la cara, el cuello, la famosa joroba de búfalo. ¡Es rarísimo! Sí. Quizás tenga que ver con efectos a más largo plazo, sobre el apetito o cómo se diferencian las células grasas en esas zonas específicas. No está del todo claro, pero sí es desconcertante. Moviliza grasa y a la vez causa un tipo muy específico de obesidad.
Complejo, sin duda. Y su papel estrella, el del estrés. ¿Cómo ayuda exactamente cuando estamos bajo presión? Bueno, cualquier tipo de estrés fuerte, ¿eh? Imagínate una lesión grave, una infección, una cirugía o incluso miedo intenso, dolor. Todo eso dispara una liberación masiva de ACTH y por lo tanto de cortisol. Puede aumentar hasta 20 veces lo normal. Una barbaridad. ¿Sí? Y la idea es que este subidón de cortisol ayuda al cuerpo a resistir esa amenaza, a sobrevivir. ¿Cómo? Bueno, en parte movilizando rápido esos aminoácidos y grasas para tener energía o para reparar tejidos dañados y asegurando que haya suficiente glucosa disponible sobre todo para el cerebro. Aunque no se conocen todos los detalles de por qué es tan vital, sabemos que sin esta respuesta de cortisol, un estrés muy severo podría ser mortal. Entiendo. Y luego está el otro efecto súper conocido, que es la base de muchos medicamentos, el antiinflamatorio. Correcto. A dosis más altas que las normales, el cortisol es un antiinflamatorio muy potente. Actúa en varios frentes. Por un lado, bloquea las primeras etapas de la inflamación, como que no la deja empezar bien. Y si ya empezó, ayuda a que se resuelva más rápido. ¿Y cómo lo hace? De varias maneras. Por ejemplo, estabiliza unas bolsitas dentro de las células, los lisosomas, para que no liberen enzimas que dañan los tejidos. Reduce la permeabilidad de los capilares, o sea, hace que se hinchen menos las cosas. Disminuye la llegada de glóbulos blancos al sitio de la inflamación. Y muy importante, suprime la actividad del sistema inmune en general. Baja la producción de anticuerpos, la actividad de los linfocitos T, también baja la fiebre. Por eso es tan útil para enfermedades como la artritis reumatoide o para evitar el rechazo de órganos trasplantados, ¿no? Pero me imagino que bajar las defensas así es complicado. Totalmente. Es un arma de doble filo, claro. Es extremadamente útil para frenar la inflamación que causa daño en enfermedades autoinmunes o en alergias muy graves o en los trasplantes. Pero el costo es que nos deja más vulnerables a las infecciones porque nuestras defensas naturales están, disminuidas. Hay que usarlo con cuidado y bajo control médico siempre. Lógico. ¿Y cómo se controla la producción de cortisol? Ya dijimos que depende de la ACTH. Sí, el cortisol está casi exclusivamente bajo el mando de la ACTH, que viene de la hipófisis anterior. Y la ACTH, a su vez, la controla otra hormona que viene de más arriba, de hipotálamo en el cerebro, la CRF, o factor liberador de corticotrofina. Es el famoso eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, HSS, le dicen. Funciona como una cascada, ¿viste? El hipotálamo detecta algo como estrés o simplemente sigue un ritmo interno y libera CRF. La CRF viaja un poquito hasta la hipófisis y le dice libera ACTH. La ACTH viaja por la sangre hasta la corteza suprarrenal y le dice libera cortisol. Y no hay un freno, sigue liberando sin parar. No, hay un freno muy importante. Es la retroalimentación negativa o feedback negativo. El propio cortisol, cuando aumenta en la sangre, actúa como señal de freno. Va y le dice al hipotálamo y a la hipófisis, che, paren un poco, ya hay suficiente. Inhibe la liberación de CRF y de ACTH. Ah, bien, eso mantiene las cosas más o menos estables. Claro, en condiciones normales, ayuda a mantener los niveles de cortisol dentro de un rango. Pero ojo, un estrés muy fuerte puede como romper temporalmente ese freno. Permite que se libere mucho cortisol aunque ya haya bastante, porque en esa situación se necesita sí o sí. Y además de responder al estrés, ¿tiene algún patrón durante el día? Sí, un ritmo circadiano súper marcado. Los niveles de cortisol son más altos bien temprano a la mañana, justo antes de que nos despertemos, y van bajando durante el día hasta ser mínimos por la noche. ¿Y eso de dónde viene? Ese ciclo de 24 horas lo marca el hipotálamo. Está sincronizado con nuestros patrones de sueño y vigilia. Por eso es tan importante saber a qué hora se midió el cortisol si te hacen un análisis, ¿no? No es lo mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. Ah, y un dato curioso sobre la ACTH. Se fabrica a partir de una molécula más grande, una precursora llamada POMC. Cuando la célula corta la POMC para sacar la ACTH, también se liberan otros pedacitos. ¿Y esos pedacitos hacen algo? Algunos tienen una actividad parecida a la MSH, la hormona que estimula los melanocitos a células que dan color a la piel. Normalmente no pasa nada, pero si la ACTH está crónicamente muy alta, como pasa en la enfermedad de Addison cuando falla la suprarrenal y no hay cortisol para frenar, ¿Qué pasa ahí? que esos fragmentos tipo MSH se acumulan y pueden causar que la piel se oscurezca.
Es un signo característico de esa enfermedad, la hiperpigmentación. Mira vos. Bueno, antes de cerrar, mencionamos rapidito a los otros actores, los andrógenos suprarrenales. ¿Qué hacen? Sí, brevemente. Son hormonas masculinas, pero más débiles, como la DHA. En los hombres adultos, su efecto es mínimo comparado con la testosterona que viene de los testículos. Pero en las mujeres, son la fuente principal de andrógenos. Y son importantes para ellas. Sí, son importantes para el desarrollo del vello en las axilas y el pubis durante la pubertad. Y también pueden influir en la libido, y se regulan principalmente por la ACTH, igual que el cortisol. Perfecto. Y ahora sí, para terminar de entender por qué es tan vital todo este sistema, ¿qué pasa cuando la fábrica falla? ¿Si produce poco o si produce mucho? Las consecuencias son graves, sí. Si produce muy poco, la hipofunción, eso se llama enfermedad de Addison. Si el problema está en la propia glándula suprarrenal, que falla, se llama insuficiencia primaria. Y ahí faltan tanto la aldosterona como el cortisol. Que dijimos que eran vitales. Exacto. Imagínate, deshidratación, presión por el piso, poca glucosa, una debilidad terrible, no poder manejar nada de estrés. Y además, muchas veces, esa piel oscura por la ACTH alta, intentando estimular a una glándula que no responde. Es grave. Si el problema está más arriba, en la hipófisis, que no manda suficiente ACTH, se llama insuficiencia secundaria. Ahí falta sobre todo cortisol y andrógenos. La aldosterona suele estar un poco mejor, porque depende más del potasio y la angiotensina 2. ¿Y el exceso? El exceso de producción de cortisol, la hiperfunción, causa el síndrome de Cushing. Puede ser por un tumor en la hipófisis que produce mucha ACTH o un tumor en la misma suprarrenal que produce cortisol a lo loco y ahí la ACTH estaría baja por el freno, o también por tomar corticoides como medicamento por mucho tiempo. ¿Y los síntomas? Son como una caricatura de los efectos del cortisol que vimos. Esa obesidad central, cara de luna llena, joroba, mucha debilidad muscular, la piel finita que se lastima fácil, estrías violetas, presión alta, riesgo de diabetes, huesos débiles, osteoporosis y más riesgo de infecciones por la supresión inmune. Un cuadro complicado. Queda clarísimo que mantener el equilibrio en esta fábrica de hormonas es, bueno, absolutamente crucial. Hemos visto cómo la corteza suprarrenal maneja tareas tan distintas como el balance de sal y agua con la aldosterona y la gestión de la energía, el estrés y la inflamación con el cortisol. Es increíble. Así es. La precisión con la que se regulan estas hormonas es fundamental para la homeostasis, para que nuestro cuerpo funcione bien y para sobrevivir, ni más ni menos. Y sus mecanismos, esto de actuar sobre los genes para cambiar cómo funcionan las células, es un ejemplo clarísimo del poder que tienen las hormonas esteroideas. Nos queda una reflexión dando vueltas. Hablamos de la respuesta al estrés agudo con el cortisol como algo necesario, adaptativo. Pero hoy en día, en nuestra sociedad, no. Mucha gente vive con un estrés más crónico, más sostenido. Sí, es un tema importante. ¿Qué impacto podría tener esa activación constante del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal a largo plazo en nuestra salud general? Más allá de lo que pudimos cubrir hoy, ¿no? Es algo para darle una vuelta. Bueno, esperamos que esta exploración profunda del mundo de las hormonas cortico-suprarrenales les haya resultado tan reveladora e interesante como a nosotros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.